Dicen que cuando el cura no estudia, la misa es más larga. Porque como no puede cavar más profundo, cava más a lo largo. Y se va, y se va, y se va. Y en realidad yo sé que las nuevas generaciones están acostumbradas a las cuestiones rápidas. Y bueno, voy a tratar de resumir un poco un concepto. Esta noche voy a tratar de no extenderme demasiado. Pero ya que estamos hablando de ponernos en pie, de ponernos y pararnos en la brecha, a favor, en nombre de Dios, a favor de nuestra tierra, yo quiero hacerles un desafío hoy, especialmente porque sé que hay muchos jóvenes. ¿Cuántos de ustedes están en la universidad? Bueno. ¿Y el secundario? ¿Secundario lo llaman aquí? ¿Cómo? ¿Qué? El liceo. ¿El liceo? Bien. Bueno, vamos a tratar un tema esta noche. Vamos a conversar un poquito sobre ponernos en pie para defender la verdad. Todos ustedes pertenecen a una generación que es la generación de la posverdad. Vivimos en una época de la posverdad, donde la verdad ha muerto. Y ustedes son la generación que va a tener que ponerse de pie para defender y proclamar y confesar y declarar la verdad. Ahora, vamos a leer un pasaje de las Escrituras. Como les dije esta mañana, voy a pedir que por favor ustedes lo dejen abierto allí al texto, porque después de hacer una introducción vamos a ir aquí. Estamos en el Evangelio según San Juan, el capítulo 18. Evangelio según San Juan, capítulo 18. Y si bien esto de la verdad es un poco abstracto, voy a tratar, espero que todos me sigan. ¿Los que están atrás alcanzan a ver la pantalla? ¿Sí? ¿No? Bueno, no, ya, no ven nada porque no hay nada, pero ya dentro de un rato van a ver algo. Si alguno de los puntos no alcanzan a ver, pueden pararse después para poder seguir el hilo. Juan capítulo 18. Ustedes saben que en el Evangelio según San Juan tenemos 48 referencias a la verdad. Solamente vamos a ver 3 ahora. Pero tenemos 48 referencias que nos dan un gran matiz sobre conceptos de la verdad. ¿Qué van a hacer, chicos? Muy bien. ¿Ahora ven? Ahí está. Leen bien de atrás. Perfecto. Muy bien. Está bien. Juan 18. Ustedes saben que Jesús pasó por 3 juicios romanos y por 3 juicios judíos. Y estamos aquí en uno de los juicios romanos. Jesús está ante Pilato. Y dice así, Juan 18, 35. Dije que hay 48 referencias a la verdad. Aquí tenemos 3. Cuando las encuentren las pueden subrayar. Verso 35. Pilato le respondió: ¿soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Jesús le respondió diciendo: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Le dijo entonces Pilato: luego, entonces, ¿eres tú rey? Respondió Jesús: tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Le dijo Pilato: ¿y qué es la verdad?
Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos. Aristóteles comienza su libro sobre la metafísica, su libro llamado La Metafísica, con estas palabras: el hombre anhela por necesidad conocer la verdad. Es decir, para él el hombre era un inquieto buscador de la verdad. Como dice el rumano Michel Cioran, el hombre es un animal quare, es alguien que está continuamente buscando. Y él percibía que el hombre era un buscador incansable de la verdad. Bueno, quiero decirles, chicos, esto nunca más va a ser así. Al hombre de hoy no le importa la verdad. Nosotros vivimos en el mundo de la posverdad o de la no verdad. Hay un sociólogo que se ha hecho muy famoso por hablar de la modernidad líquida, seguro lo han escuchado mencionar, y a partir de que ese concepto lo hizo famoso a él, ahora todo es líquido, incluso la verdad. Escribió El amor líquido, El miedo líquido, y habla de la verdad líquida, pero él dice algo muy interesante. Y bueno, así como otros sociólogos han analizado este momento de la historia y lo han llamado la posmodernidad, Margollet lo llamó la sobremodernidad, Zygmunt Bauman lo llamó la modernidad líquida. Lo que él decía era que vivimos en un momento de la historia donde lo que era sólido en la modernidad ahora se ha licuado. Todo ha perdido su forma. Usted sabe que lo sólido tiene una forma definida, lo líquido no tiene forma. Nosotros hemos perdido hoy las formas de las instituciones que en la modernidad eran sólidas. Por ejemplo, la familia. ¿Qué es hoy la familia? No sabemos. Es una tragedia, querido, que en tu país y en mi país un maestro nunca más podrá dibujar una familia en el pizarrón. Porque si ese maestro agarra una tiza y dice esto es la familia y dibuja un hombre, una mujer y 2 niños, alguien podría decirle: ¿y quién dijo que eso es una familia? ¿Por qué tiene que ser un hombre, una mujer y 2 niños? ¿Por qué no pueden ser 2 hombres? ¿O por qué no pueden ser 2 mujeres? ¿O por qué no puede ser 2 mujeres y un hombre? ¿O 2 hombres y una mujer? ¿O por qué no puede ser simplemente un hombre que adopte niños? ¿Qué es la familia? No sabemos qué es la familia. Hemos licuado los conceptos que antes eran sólidos. Y la verdad se ha diluido. Hoy no sabemos lo que es la verdad. Por tanto, no tenemos dónde afirmar nuestra vida, no tenemos dónde basar la sociedad, no tenemos dónde asentar la justicia, no tenemos dónde sostener nuestros ideales, porque estamos socavando el fundamento que sostuvo a través del tiempo a la sociedad. Ustedes saben que la palabra verdad en el Nuevo Testamento, por ejemplo, Juan capítulo 1 dice que Jesucristo estaba lleno de gracia y de verdad. Ustedes saben que la palabra verdad es un término griego que se escribe asfalía se escribe, pero asfalía es el concepto de verdad en griego. Y lo menciono por la siguiente razón, porque de la palabra asfalía viene nuestro término asfalto. ¿Qué es? ¿Qué es el asfalto? Es un piso lo suficientemente sólido, capaz de sostenernos. Hoy ese piso se ha abierto debajo de nuestros pies. Ya no hay una base sólida sobre la cual construir. Con mucha razón, y esto me recuerda una frase de C.S. Lewis que decía, ya en su época decía: el hombre de nuestro tiempo está con ambos pies firmemente parado en el aire. Pilato tenía esta idea. Roma estaba en ese tiempo, a pesar de todo su poderío y toda su maquinaria, toda su ingeniería militar y su poderío económico, ya estaba siendo socavados los conceptos de verdad. Y ellos discutían acerca de esto por la influencia de los griegos. Y Jesucristo sacó intencionalmente en ese juicio frente a Pilato el tema de la verdad. Y Pilato le hizo una pregunta: ¿qué es la verdad? Por eso frente
frente a ese planteamiento de Pilato, yo quisiera desdoblar este concepto en tres partes esta noche para analizarlo por un momentito y poder pensar un poquito acerca de lo que la Biblia enseña y la importancia que vos como cristiano tengas en claro que sí existe un concepto de verdad absoluta, aunque estemos en un mundo de verdades relativas. Vivimos en un mundo donde hay un estudio que hizo una universidad en Argentina con los chicos en la edad del liceo. Ya aprendí que se dice así, en la edad del liceo. Saben que el 87% de ellos, otros directamente dijeron, ignoraron la respuesta, pero de los que respondieron, el 87% que les preguntaron si existe la verdad absoluta, el 87% dice, no existe. Toda tu generación cree que no existe tal cosa como la verdad. ¿Y cómo te vas a parar en la brecha para predicar la verdad? ¿Cómo vas a abrir la Biblia y vas a decir, esto es la verdad? En una sociedad que ya no cree en la existencia de la verdad. Ahora, en primer lugar, lo que quiero marcar es eso que van a ver ahí en la pantalla. Lo primero que marcamos, ¿alcanzan a ver desde allá atrás? Sí, ahora sí, muy bien. Lo primero es el rechazo de la verdad. El rechazo de la verdad. Iba a poner la resistencia de la verdad, pero tal vez la palabra resistencia no es tan fuerte como rechazo. Es evidente en Pilato que hay un manifiesto rechazo a la verdad, porque Jesús le dice, yo he venido para dar testimonio de la verdad. Y Pilato preguntó, ¿y qué es la verdad? Pero esa pregunta de Pilato no estaba destinada a aprender algo de Jesús. Pilato no quiere aprender de Jesús. Pilato quiere poner en ridículo a Jesús, porque Pilato no cree en la verdad. Porque si él hubiese creído en la verdad, él después de haber hecho esa pregunta hubiese esperado la respuesta. Pero miren lo que dice el texto. El último versículo que hemos leído. Pilato le dijo, ¿qué es la verdad? Y después, ¿qué hizo? Se fue. ¿Sabes que la duda, no hay que tener miedo de la duda? Lutero decía, hay más fe en una duda honesta que en la mayoría de los credos. La duda sirve para expandir el pensamiento. La duda no es incredulidad. La duda hace las preguntas, pero la incredulidad no quiere oír las respuestas. Y el problema de Pilato no fue que hizo una pregunta. El problema de Pilato es que él no estaba dispuesto a escuchar la respuesta, porque él tenía un preconcepto, no existe la verdad. Y entonces cuando Jesús le habló de la verdad, él de una forma sarcástica, como queriendo ridiculizar a Jesús, dijo, ¿y qué es la verdad? Y se fue. Y queridos, nosotros estamos en un mundo que se está preguntando así, porque no cree en la verdad. ¿Por qué decimos que vivimos en un mundo que rechaza la verdad? Te voy a mostrar tres postulados allí, los voy a mencionar brevemente, que seguro ya los conoces, lo has escuchado, y tal vez algo de esto te puede servir para argumentar. Nosotros vemos que nuestro sistema, que nuestra sociedad, que en nuestras aulas, que en nuestra banca de diputados, de senadores, se rechaza la verdad, en primer lugar, porque la verdad hoy es parte del yo. Para usar un término freudiano, la verdad ya no es parte del ello. Es decir, la verdad antes era algo que estaba fuera del hombre, por lo tanto era algo que el hombre debía procurar, era algo que debía alcanzar. Pero hoy la verdad no es algo que está afuera del hombre. Hoy el concepto que tiene el sistema es que la verdad es algo que está adentro mío. Por eso la gente dice, yo tengo mi verdad y vos tenés tu verdad. Y cada uno tiene su verdad. Y entonces la verdad se ha privatizado. Y entonces la persona va construyendo su universo de verdad con lo que escucha, con lo que ha leído, con lo que ve que hacen los famosos, con lo que piensa, con el estilo de vida que lleva la mayoría, con lo que siente. Todo eso lo va batiendo en una licuadora y va construyendo su universo de verdad. Y basta con que una persona dé una opinión para que automáticamente esa opinión sea elevada a la categoría de verdad y nadie se anime a cuestionar nada, porque si cuestionas algo estás siendo intolerante, porque tenés que respetar que esa es su verdad y él tiene su verdad y yo tengo mi verdad y cada uno tiene su verdad. Hoy hay un rechazo a la verdad. Hay tantas verdades que en realidad no hay ninguna verdad.
Cada uno tiene su verdad. ¿Han escuchado esta declaración? Yo tengo mi verdad, vos tenés tu verdad. Porque la verdad ahora no es algo que está fuera del hombre, es algo que está dentro. Segundo lugar, esto seguro también lo han escuchado, la verdad es relativa. Otra manera que se manifiesta el rechazo a la verdad es con esta declaración. Nada es absoluto. Todo es relativo. ¿Te han dicho esto cuando vos querés decir pronunciar una palabra de Dios a alguien, o predicar el mensaje de Dios, o dar una opinión o una postura cristiana frente a un tema? Lo primero que te dicen, bueno, pero eso es relativo. Nada es absoluto, todo es relativo. Cuando en la facultad, cuando en la escuela, un profesor te dice, bueno, usted es cristiano, ese es tu punto de vista, nada es absoluto, todo es relativo. Una buena pregunta que podés hacer, cuando el profesor te dice, nada es absoluto, todo es relativo, le podés preguntar, ¿y lo que usted acaba de decir lo tengo que tomar como algo absoluto o como algo relativo? Porque cuando la persona dice, no existe la verdad, hay una contradicción que es obvia. ¿Por qué? Porque al decir, la verdad no existe, lo está pronunciando, está diciendo una verdad. La verdad de que la verdad no existe. Entonces, cuando una persona escribe un libro, y se han escrito muchos libros, para argumentar y demostrar que la verdad no existe, cuando vos ves un libro, o un escritor que ha perdido tiempo escribiendo un libro para demostrar que la verdad no existe, lo más intelectual que podés hacer, lo más racional que podés hacer con un libro que fue escrito para demostrar que la verdad no existe, es tirarlo a la basura. Porque si la verdad no existe, todo lo que dice ese libro no es verdad. ¿Ves? No tenemos un piso sobre el cual pararnos. Todo es relativo. Hay otra manera de rechazo a la verdad, y es con esta frase que van a ver ahí. La única verdad es la verdad científica. ¡Wow! Y te miran así como diciendo, ojo. Yo solo creo en lo que puede demostrarse científicamente. ¿Alguien te ha dicho esto? No, yo solamente creo en lo que puede demostrarse científicamente. Lo cual también es una incoherencia. ¿Cuál es la incoherencia de esa frase? Cuando una persona dice, yo solo creo en lo que puede demostrarse científicamente, el problema es que esa frase no puede demostrarse científicamente. Porque es un postulado filosófico, solamente se puede argumentar filosóficamente, pero no se puede demostrar científicamente. Con lo cual, él está diciendo que él cree en lo que se puede demostrar científicamente, y eso mismo, que es la base de su creencia, no se puede demostrar científicamente. Cae por su propio peso. Ahora, quiero que presten atención a algo. Y perdónenme a aquellos que ya han pasado esta etapa de la vida, pero especialmente pensando en los que están por ingresar a la facultad y los que están en la facultad. Hay algo que ustedes, cuando se trata de encajonar la discusión y pretender argumentar que solamente existe la verdad científica, es muy importante que ustedes recuerden que el concepto de ciencia que se maneja hoy en los centros académicos se ha mutado. No es el concepto de ciencia antiguo, se ha redefinido. De modo que cuando un profesor te habla de algo que está científicamente comprobado, no necesariamente te está diciendo que algo es verdad. Vamos a decirlo de esta manera. Miren lo siguiente. Este es el concepto antiguo de ciencia. Para Aristóteles, la ciencia es el conocimiento cierto por sus causas. ¿Qué significa que es el conocimiento cierto? La palabra cierto significa que alcanza certeza. ¿Qué es certeza por definición? Es lo que alcanza una verdad final. Entonces, para Aristóteles, ciencia era todo lo que alcanzaba una verdad final. Por eso, para
no había otra ciencia. Porque la matemática no se basa en la observación ni en la experimentación. Repito, no se basa en la observación ni en la experimentación. Es una disciplina deductiva. Entonces parte de postulados generales y va hacia postulados específicos o particulares. Por tanto, las verdades matemáticas, los postulados, son verdades finales y no se pueden cambiar. Por ejemplo, si usted dice el todo siempre es mayor que una de las partes, por ejemplo, siempre toda una pizza va a ser mayor que una porción de esa pizza. ¿Eso es verdad? ¿Sí? ¿Siempre va a ser verdad? Sí. Y no le puede agregar nada. Por eso para él, la verdad era lo que alcanzaba el conocimiento cierto, la verdad definitiva. Ahora, cuando vino René Descartes, empezó a replantear el conocimiento humano. Él basó todo en la duda y de lo único que no dudaba era de que estaba pensando, y se acuerdan que él dijo pienso, luego existo. Por tanto, surge allí en el Renacimiento el fuerte movimiento del racionalismo, y después vino el movimiento con John Locke, con Francis Bacon, vino el movimiento del empirismo, que empezaron a decir el conocimiento no se basa en lo que yo razono, sino en lo que yo puedo captar a través de mis sentidos. Le estoy contando todo esto porque a partir especialmente del empirismo, el concepto de ciencia cambió. Por eso, y ahí van a tener el nuevo concepto, cuando hoy en los centros académicos se habla de ciencia, no se está hablando de un conocimiento cierto, no se está hablando de una verdad final, se está hablando de un método y de un sistema. Para el hombre de hoy, la ciencia es el conocimiento sistemático de hechos metódicamente controlados. Es decir, que tiene una coherencia interna, pero no necesariamente es verdad. Si usted hace un silogismo y va concadenando un argumento como deducción, argumenta otro, y como deducción encadena otro, usted puede hacer una argumentación que puede ser lógica, puede tener coherencia. Y entonces puede decir, esto científicamente está bien porque es lógico, pero eso no necesariamente es verdad. ¿Por qué? Porque va a depender de la experimentación y va a depender de la observación. Lo voy a poner en términos más prácticos. Por ejemplo, cuando yo era chico, allá en el Antiguo Testamento, el sistema solar tenía 9 planetas. Algunos de ustedes también estudiaron eso. ¿Por qué tenía 9 planetas? Porque la ciencia decía que tenía 9 planetas. Era una verdad científica, estaba científicamente comprobado que había 9 planetas. Hoy sabemos que eso no es verdad. Aunque la ciencia nos dijo que era verdad, hoy sabemos que no es verdad. ¿Por qué? Porque en 1930, cuando se dijo eso, no existían los elementos técnicos que hoy existen para observar. Y hoy nos damos cuenta que Plutón no es un planeta. ¿Qué es lo que ha cambiado? Ha cambiado el método de observación. Y entonces lo que la ciencia afirmó como verdad, hoy sabemos que no lo es. Por ejemplo, desde Roemer en adelante, estamos hablando de 1600, mediados de 1600, durante 300 años, hasta casi la mitad del siglo XX, la ciencia dijo que la luz viajaba a 225 kilómetros por segundo. Y eso estaba comprobado científicamente. Y eso se decía, es verdad, porque la ciencia lo dice. Hoy sabemos que no es verdad. Hoy sabemos que no es verdad. Hasta mitad del siglo XX, los científicos decían que la materia era eterna, por lo cual el universo no ha tenido comienzo. Y eso se declaraba como verdad científica. Hoy sabemos que eso no es verdad. Y por eso surgió la teoría del Big Bang. Otro ejemplo.
1980, Walter Hilbert, un bioquímico y físico americano, recibe premio Nobel por su trabajo en el genoma humano. Él demostró científicamente que el cuerpo humano tiene 100.000 genes. Hoy sabemos que eso que se dijo que era verdad, que científicamente era verdad, hoy sabemos que no es verdad. Hasta 1950 se hablaba de que el universo se estaba expandiendo. Hoy todo eso se está cuestionando. Lo que para Sigmund Freud, el padre del psicoanálisis, era verdad, muchas cosas hoy se dicen que no son verdad. Por eso la mayoría de las cosas que hoy se llaman ciencia, las disciplinas humanistas que se llaman ciencias, para Aristóteles ni por las tapas hubieran sido ciencia. ¿Por qué? Porque depende de la observación y de la experimentación. Significa que todo proceso que está envuelto en la observación y la experimentación es pasible de cambios. Stephen Hawking, que es, ustedes saben, es el referente máximo de la ciencia, como es el principal científico, conocido como uno de los hombres de las mentes más brillantes en la actualidad. Escuchen lo que él dijo. Las teorías físicas siempre son provisionales. Por eso hablamos de teoría cuántica, de teoría, ¿no? de teoría cuántica, teoría de la relatividad, teoría de la evolución. Y él dice, las teorías físicas siempre son provisionales, en el sentido de que son solo hipótesis. Nunca las podremos demostrar, sea cual fuere el número de veces que los resultados de los experimentos concuerden con alguna teoría. Nunca podremos estar seguros de que la siguiente vez el resultado no lo va a contradecir. En cambio, podemos refutar una sola teoría encontrando una sola observación que discrepe de sus predicciones. Lo que estoy queriendo argumentar con todo esto es lo insostenible de pensar que verdad solamente es lo que se promueve como verdad científica. Se usa esa frase entre comillas simplemente para negar la idea de un Dios absoluto que ha dado leyes absolutas que forman una verdad absoluta. Y Jesucristo planteó algo muy interesante a Pilato. Pilato, que estaba resistiendo la verdad, que no creía en la verdad, Jesús le planteó, y es lo que quiero centrarme ahora, la revelación de la verdad. Que la verdad es algo revelado, no es algo que surge como consecuencia de la razón humana. Los griegos creían que la verdad era algo que uno construía a partir de las ideas. Eso fue un movimiento filosófico que se llamó el idealismo. Es decir, yo construyo la verdad a partir de las ideas. Jesucristo está planteando algo totalmente diferente. La verdad no es algo que el hombre construye. La verdad no es el producto del razonamiento humano. Primero y por sobre todo, la verdad es producto de la revelación. Por eso quiero que esto que van a ver ahí lo vayan anotando. En primer lugar, Jesús planteó que la verdad es divina. Noten el texto que hemos leído. La primera vez que se menciona en Juan 18 la verdad es el verso 37. Jesús dice: para esto he descendido del cielo y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Lo que Jesús está diciendo no es que la verdad viene del mundo, sino que la verdad viene al mundo. Yo he venido para traer la verdad al mundo, dice Jesús. Y él le dijo: mi reino no es de este mundo. Yo he venido para dar testimonio de la verdad. Así que la verdad no es algo que surge del mundo, sino es algo que viene al mundo. La verdad no se origina en el hombre, la verdad se origina en Dios. Dios es la fuente absoluta de toda verdad. Por tanto, la verdad no es una religión, no es un sistema de creencias. La verdad se revela en una persona en quien Dios se ha revelado en el mundo, y la palabra de Dios dice: y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Jesús mismo dijo de sí: yo soy el camino, la verdad y la vida. Por tanto, la verdad
en principio no es producto del razonamiento humano, sino de la revelación divina. Y Dios reveló la verdad en una persona que es Jesucristo. La verdad es Dios, y Dios reveló la verdad en la persona de Cristo. Dice Jonathan Edwards: la verdad es todo lo que es consistente con la mente de Dios, con el ser de Dios, la voluntad de Dios, el carácter de Dios, la gloria de Dios. Por tanto, la verdad es todo lo que Dios dice que es. El pecado es todo lo que Dios dice que es. El juicio es todo lo que Dios dice que es. La salvación es todo lo que Dios dice que es. El cielo y el infierno es todo lo que Dios dice que es. La moral es lo que Dios dice que es. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Dios es la fuente de verdad en todo el universo. En el preámbulo de nuestra Constitución, en la Constitución argentina, dice que Dios es fuente de toda razón y justicia. No puede existir una fuente de justicia a menos que sea primero fuente de verdad. Por eso es una contradicción que los hombres crean que puede existir justicia si no creen que existe la verdad. Porque es imposible llegar a una sentencia justa a menos que se conozca de manera definitiva y acabada la verdad. Dios solamente puede ser fuente de justicia porque Él solamente es fuente de verdad. Dios es el que no solamente revela la verdad, el que conoce toda la verdad, por tanto es el único que puede hacer justicia, y los hombres no pueden acceder al conocimiento de la verdad a menos que no les sea revelado por Dios. Por eso Dios en su palabra reveló la verdad. Y Jesucristo dijo: tu palabra es verdad. Santifícalos en tu palabra, dijo el Padre. Tu palabra es verdad. La verdad es divina, se origina en Dios. Y algo que Jesús dejó sentado cuando le dijo a Pilato, la verdad, en segundo lugar, es que la verdad es un concepto absoluto, no es relativo. Noten que Jesús usó un artículo determinado, definitivo allí, ¿no? Cuando dijo la verdad, es un artículo definido, ¿no? No habla de una verdad, es la verdad. La verdad es absoluta, por tanto es exclusiva. ¿Por qué? Porque excluye todo lo que no es verdad e incluye todo lo que es verdad. Si una cosa es verdad, lo contrario no lo es. No hay verdades parciales. No hay verdades paralelas. No hay medias verdades. La verdad es un concepto absoluto. La verdad, como es absoluta, no necesita continuas actualizaciones. Es invariable, no cambia, es inmutable. Por eso el Señor Jesucristo dijo que el cielo y la tierra van a pasar, pero la palabra de Dios, porque es la verdad de Dios, nunca jamás va a pasar. En tercer lugar, en la declaración de Jesús, hay algo muy interesante, y que la verdad es algo objetivo. Noten cómo Jesús dijo, verso 37, yo he venido para dar testimonio a la verdad. Es decir, como es algo objetivo, es algo que se puede atestiguar. Jesús está usando un término judicial, es decir, es algo que se puede transmitir, es algo que se puede poner en palabras precisas y específicas. ¿Por qué? Porque la verdad es objetiva. Como verdad objetiva puede ser transmitida con palabras que tienen significados específicos, y ese es el sentido de la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es objetiva, la verdad es objetiva, la palabra de Dios transmite esa verdad en términos que deben ser comprendidos y deben ser transmitidos de forma precisa. Por eso el apóstol Pablo dice a Timoteo, no podés predicar cualquier cosa sobre la palabra de Dios. Predica la palabra de Dios, porque vendrá tiempo cuando los hombres tendrán comezón de oír y se amontonarán maestros para escuchar, se amontonará gente para escuchar a los maestros que digan lo que ellos quieren oír, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Por eso es importante que la persona que va a predicar el evangelio lo predique como una palabra de autoridad y de verdad.
Por eso es importante que la persona que va a comunicar el mensaje de la palabra de Dios se base en lo que Dios dice y no en lo que él piensa que Dios dice. Porque la palabra de Dios es el testimonio objetivo de la verdad de Dios. Así como Jesucristo es la verdad encarnada, la palabra, la escritura, es la verdad escrita. Es testimoniable, es transferible, se puede escuchar, se puede entender y se puede transmitir en palabras concretas a modo de testimonio. Por eso Jesús dijo, yo he venido para dar testimonio de la verdad. Finalmente, la palabra de Dios la verdad es singular. Note que Jesús no habló de muchas verdades, habló de una verdad. Francis Schaeffer dice algo muy interesante al respecto. La verdad no es granulada, es fibrosa. Los reformadores decían esto: toda verdad es verdad de Dios. Escuchen esto: toda verdad es verdad de Dios. Si una cosa es verdad en cualquier campo, sea en la medicina, sea en la química, sea en las matemáticas, si una premisa es verdad, en el fondo es una verdad de Dios. En el fondo se conecta con un Dios creador y lógico que da sentido a todo lo que ha hecho. Por eso Francis Schaeffer decía, la verdad no es granulada, no es como la sal o como el azúcar, que es granulada. Es fibrosa, es como la raíz de un árbol. Es decir, usted puede tener un árbol plantado en un extremo del patio, pero tal vez la raíz asoma en el otro extremo del patio. Y si usted desentierra la raíz y va siguiendo la raíz, por más que usted encuentre la raíz a 1 kilómetro del árbol, si usted sigue la raíz lo va a llegar al tronco. Le va a llevar al tronco, le va a llevar al árbol. Por eso toda verdad, en cualquier campo de la ciencia, en cualquier disciplina del saber humano, en cualquier área que el hombre pueda proclamar una verdad, si es verdad, la puede seguir y le va a llevar al conocimiento de un Dios que es creador, que es afectivo, que es inteligente, que es coherente, que es lógico. Un Dios que tiene una mente de saber infinito. Un Dios que ha creado un universo en armonía. Por eso toda verdad en el fondo puede conducir al hombre a Dios. Por eso para los reformadores ningún trabajo era secular. Ellos no creían en la vocatio Dei, no creían que había una vocación sagrada que era el sacerdocio. Para ellos todo trabajo era sagrado, porque cualquier disciplina en la cual el hombre desarrolla el saber, de alguna manera eso se conecta con la verdad y el conocimiento de Dios. Ahora, esta verdad que ha sido revelada necesita de parte de los hombres una respuesta. Por eso quiero terminar con lo último, y es la respuesta a la verdad. Noten lo que Jesús dijo. Verso 37 al final. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Es decir, la verdad no es un concepto meramente abstracto solamente para ser discutido. No es nada más discurrir en teorías. La verdad tiene que ver con cosas concretas y prácticas. Y entonces Jesús no solamente habló de la revelación de la verdad, que Él había venido para revelar la verdad, que Él había venido a este mundo para traer la verdad de Dios a los hombres, sino que esperaba de los hombres un compromiso con esa verdad. Y Él dijo, y todo aquel que es de la verdad me va a obedecer. Esa palabra, oye mi voz, significa me va a seguir. Es como Jesús lo dijo en Juan 10, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Entonces, el compromiso con la verdad se evidencia cuando una persona está comprometida a seguir a aquel que es la fuente de toda verdad, que es Dios. Entonces, para llegar a una parte práctica de esto, ¿qué quiero decirle con todo esto, chicos? Si nosotros vamos a ser una generación que se va a poner de pie para decir, sí creemos en la verdad, no basta con que nosotros argumentemos cosas lógicas. Lo que necesitamos es una generación que se comprometa con los mandamientos y las enseñanzas de Jesucristo. Porque aquel que es de la verdad va a tener un compromiso
con las palabras del Señor. Escuchen cómo lo dice 1 Juan capítulo 2. 1 Juan capítulo 2. Dice así: el que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, estoy citando 1 Juan 2:4, el que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, este es el que permanece en la verdad. Entonces, crucial, para que nosotros podamos ser una generación que pueda defender la verdad, que nosotros tengamos un compromiso con la verdad de Dios. En primer lugar, porque no es posible tener vida fuera de la verdad. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Es imposible que un hombre pueda tener acceso a la vida eterna sin el conocimiento de la verdad, sin el conocimiento de aquel que es la verdad de Dios entre los hombres. Dice Juan, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. No es posible tener salvación y vida eterna sin la verdad. No es posible la adoración sin la verdad. Jesús dijo a la mujer samaritana que es necesario que los que le adoren en espíritu y en verdad. No es posible tener una vida llena del Espíritu Santo separado de la verdad. Porque el Espíritu, Jesús dijo, Él es el Espíritu de verdad. No es posible crecer y madurar en la palabra sin la verdad. Porque Jesús dijo que la palabra es la palabra de verdad. Santifícalos en tu palabra es verdad. Es imposible que vos tengas una vida libre de ataduras, libre del pecado, separado de la verdad. Porque Jesús dijo que vamos a conocer la verdad y la verdad es lo que nos va a hacer libres. Es decir, es imposible construir una vida cristiana coherente, una vida que pueda ser una respuesta para nuestro mundo y para nuestra sociedad si nosotros no tenemos un compromiso real y práctico en nuestra vida con la palabra de Dios. Entonces, ¿qué es para nosotros defender la verdad? ¿Es simplemente juntar argumentos para tirárselos en la cara a alguien? No. Vos y yo no tenemos más compromiso con la verdad que aquella disposición que mostremos a obedecer la palabra de verdad. Por eso, mi querido hermano, mi querida hermana, en una sociedad que ha dado las espaldas a Dios y que ya no cree en la verdad, lo que este mundo necesita no es meramente más argumentos. Necesitan ver la verdad de Dios siendo vivida en la vida de hombres y mujeres que realmente están dispuestos a jugarse por lo que creen, porque saben que eso es la verdad. En el progreso del peregrino hay una escena maravillosa cuando el peregrino va caminando hacia la Jerusalén celestial, pasa por la feria de las vanidades, y en la feria de las vanidades todos le quieren vender. Él viene con su amigo que se llama Fiel, y todos le quieren vender algo. Y alguien viene y se acerca y le dice, ¿qué quieres comprar? Nosotros te podemos conseguir lo que quieras. Allí había de todo. Pero en la feria de las vanidades había médicos falsos, había también predicadores falsos. Estaba lleno de cosas falsas. Y se podía comprar cualquier cosa. Y entonces le vienen a ofrecer a Fiel y al peregrino, le vienen a ofrecer, si no quieren comprar algo. Y ellos le responden, nosotros solamente compramos la verdad. Y a partir de esa declaración es que Fiel y peregrino son puestos en ridículo. La gente se la empieza a burlar. Porque en esa sociedad de las vanidades no toleran que alguien esté dispuesto solamente a comprar la verdad. Y entonces los meten presos. Y ustedes saben que es allí, en esa ciudad, y a causa de esa declaración, que al amigo del peregrino, a Fiel, lo matan. Porque él estuvo dispuesto a decir, yo solamente voy a comprar la verdad. Y después de más de 300 años que Juan Bunyan escribió esa metáfora de la vida cristiana, hoy nosotros nos seguimos parando frente al mismo dilema. Estamos en una sociedad, en un mundo y en un sistema que nos va a ridiculizar si nosotros nos queremos comprometer solamente con la verdad. Te van a hacer sentir
que sos un desubicado en el sistema. Te vas a hacer sentir que estás diciendo cosas que son políticamente incorrectas. Te van a hacer sentir que sos un anticuado, que sos un intolerante. Pero nosotros estamos puestos aquí en este mundo como representantes de aquel que dijo: yo he venido para dar testimonio de la verdad. Por eso, mis queridos, hoy Uruguay está necesitando gente que se comprometa a defender la verdad, a vivir la verdad. Gente como ustedes que se van a preparar para ir a debatir a una Cámara de Diputados, a una Cámara de Senadores, para debatir en los fueros donde se habilitan o en los paneles donde se discuten las leyes, los proyectos de leyes. Ustedes son conscientes, como nos ocurre a nosotros en Argentina, que nos van atropellando con un sistema que está decidido a clausurar cualquier concepto de verdad absoluta, está decidido a arrasar con cualquier principio de moral cristiana, y es necesario que hombres y mujeres se preparen para ponerse en la brecha y empezar a declarar lo que es verdad, y a predicar y a declarar y a defender y a argumentar la verdad de Dios. Pero quiero decirles, esa no es la única necesidad que hay a nuestro alrededor. No es solamente que nosotros nos preparemos para debatir, para defender y para argumentar. Hoy necesitamos hombres y mujeres, jóvenes cristianos, que estén dispuestos a demostrar con su vida que han abrazado la verdad del Evangelio. Si el Evangelio es verdad, el Evangelio tiene que transformar tu vida. Si nosotros somos de la verdad, eso debe mostrarse en nuestra obediencia a los mandamientos de Dios. El que dice yo le conozco, pero no practica sus mandamientos, el tal no está en la verdad, dice la palabra de Dios. Por tanto, yo quiero hacerles en esta noche un llamado a que nosotros nos pongamos de pie de parte de la verdad. Y eso significará que en el ámbito donde Dios te ha puesto, no solamente vamos a decir que creemos en Dios y que creemos que existe una verdad absoluta, que es Dios, y que vamos a defender los principios de la palabra de Dios como verdad. Significa que esa gente va a poder ver en nuestra vida esos principios que nosotros confesamos como verdad. En el yugo de la religión, Paul Tillich dice: un religioso es un hombre que está muy arrepentido el domingo de lo que hizo el sábado y va a volver a hacer el lunes. Y saben, Uruguay está lleno de eso. No es eso lo que va a cambiar la sociedad. Lo que va a marcar la sociedad no son esas personas que están muy arrepentidas el domingo de lo que hicieron el sábado y van a volver a hacer el lunes. No es la religión, sino es una relación viva y fresca con el Dios de toda verdad, lo que puede ser la única oportunidad para que Uruguay conozca que hay un camino, que hay una verdad y que hay una vida. Y puede ser que hay personas aquí que están viviendo una vida todavía sin rumbo, que aún confiesan ser cristianos, pero no están viviendo un compromiso con la verdad. El cristianismo es eso, es un compromiso de vida con la verdad de Jesucristo. Es volvernos a Él de todo corazón, es volvernos a aquel que dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y rendirnos incondicionalmente a Él, confesarle como nuestro Señor y Salvador para poder seguirle. No es una religión lo que estamos haciendo, es un compromiso de vida con aquel que dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Vamos a inclinarnos en oración delante de Dios. Y tal vez estás pensando en este momento en el contexto en el cual Dios te ha puesto, allí en la universidad, allí en el colegio, allí en el trabajo, allí donde muchos de los que te rodean, la mayoría de ellos no creen en la verdad. Dios te ha puesto allí para que vos des testimonio de la verdad, para que puedas decir como el Señor: yo he sido enviado aquí para dar testimonio de la verdad. Pero que ese testimonio pueda ser no el de un religioso, no el de una persona que simplemente ha abrazado la verdad como un credo, sino es alguien que hace de la verdad la esencia de su vida, alguien que está comprometido
con los mandamientos, que tu ética, que tu conducta, que tu moral puedan reflejar a aquel que es el camino, la verdad y la vida. Compra la verdad y nunca la vendas. Comprométete con la verdad. Vive la verdad. Predica la verdad. Aquellos de ustedes que tienen la responsabilidad de predicar la palabra, nunca se dejen seducir, por esa sutil tentación de decir lo que la gente quiere oír, por decir cosas populares que te harán quedar bien a la gente si eso significa sacrificar la verdad de Dios. Comprométete a predicar la palabra de Dios. Porque es triste ver que hoy también la palabra está desapareciendo de los púlpitos y ya en muchos púlpitos no se predica la verdad. Que podamos ser una iglesia que predica la verdad, pero que practica la verdad. Padre Celestial, queremos en esta hora oscura de tanta necesidad levantar nuestros ojos con esperanza, sabiendo que hay una oportunidad para este querido país de Uruguay, porque tú has plantado tu iglesia aquí, porque tú estás extendiendo tu reino aquí, porque tú estás formando una generación de hombres y de mujeres que no van a ir con el sistema, que no van a ir a la feria de las vanidades, a comerciar con fantasías, a dejarse engañar con tentaciones vanas, que no van a ceder a las propuestas del sistema, que como fiel y como el peregrino van a poder ponerse de pie en esta sociedad y van a decir: nosotros compramos la verdad, nos comprometemos con la verdad. Señor, sabemos que hay esperanza mientras haya cristianos que estén dispuestos a hacer luz y a hacer sal, que no solamente estén dispuestos a predicar la verdad, sino que estén dispuestos a vivir la verdad. Oh Señor, oramos que tú levantes de tu pueblo una generación de jóvenes que puedan ponerse de pie para, en este mundo de tanto relativismo, de tanta inmoralidad y de tanta decadencia, poder dar testimonio de aquel que dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Ayúdanos, Señor, que con la gracia de tu presencia en nuestras vidas, con el auxilio de tu Espíritu Santo, sostenidos con tu palabra, podamos ser testigos de la verdad en un mundo de relativismo. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.